Hola, hola, gente linda de YouTube. Espero que estén listos para una inmersión aún más profunda en la historia de Demet. Como les prometí, vamos a explorar con más detalle su vida, su motivación y los desafíos que enfrentó en su lucha contra la corrupción. Prepárense para un viaje lleno de emociones y reflexiones. Recordemos, Demet no era solo una abogada, era un idealista. Desde joven había presenciado las injusticias que la corrupción infligía a su comunidad. Vecinos despojados de sus tierras por acuerdos fraudulentos, familias hundidas en la pobreza por sobornos y extorsiones, voces silenciadas por el miedo a represalias. Estas experiencias la marcaron profundamente y la impulsaron a estudiar Derecho con la firme convicción de que podía hacer la diferencia. En la universidad, Demet se unió a un grupo de estudiantes comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Juntos organizaban protestas pacíficas, brindaban asesoramiento legal gratuito a los más necesitados y denunciaban públicamente los casos de corrupción que llegaban a sus oídos. Fue en este entorno donde conoció a Ali, un periodista valiente y apasionado, que se convertiría en su compañero de vida y en su aliado más importante en la lucha contra la injusticia. Ali, con su pluma incisiva y su acceso a fuentes clave, expuso numerosos casos de corrupción en el periódico donde trabajaba. Sus artículos revelaban los oscuros secretos de políticos corruptos, empresarios sin escrúpulos y jueces venales. Demet, por su parte, utilizaba sus conocimientos legales para presentar denuncias formales ante las autoridades y defender a las víctimas de la corrupción en los tribunales. Juntos formaban un equipo formidable. Su trabajo incansable y su compromiso inquebrantable los convirtieron en una espina en el costado del gobierno corrupto. Las amenazas comenzaron a llegar. Primero llamadas telefónicas anónimas, luego mensajes amenazantes en las redes sociales. Intentaron intimidarlos, silenciarlos, pero Demet y Ali se negaban a ceder. La situación se agravó cuando Ali fue atacado brutalmente a la salida de su trabajo. Sufrió graves heridas y estuvo al borde de la muerte. Demet, devastada, comprendió que su vida también corría peligro. Fue entonces cuando tomó la desgarradora decisión de huir del país. El exilio fue una prueba aún más dura de lo que imaginaba. En un país extranjero, sin conocer el idioma ni la cultura, se sentía completamente perdida y aislada. El dolor de haber tenido que abandonar a su familia, a sus amigos y a su país la consumía por dentro. Trabajó como camarera, limpiadora y traductora para sobrevivir. Pero nunca olvidó su compromiso con la justicia y la libertad. Demet se conectó con organizaciones de derechos humanos y con otros exiliados turcos. Juntos formaron una red de apoyo y solidaridad. Se reunían para compartir sus experiencias, intercambiar información y planificar acciones para denunciar la situación en Turquía. Durante años, Demet observó con impotencia cómo la corrupción y la represión se intensificaban en su país. Ali, recuperado de sus heridas, continuaba denunciando la injusticia desde la clandestinidad, arriesgando su vida cada día. Las noticias que llegaban desde Turquía eran cada vez más alarmantes. Periodistas encarcelados, activistas desaparecidos, manifestantes reprimidos con violencia. Demet sentía que no podía seguir permaneciendo al margen. Fue entonces cuando decidió regresar. No fue una decisión fácil. Sabía que corría un gran riesgo, pero sentía que no tenía otra opción. No podía permitir que la injusticia triunfara. Tenía que hacer algo, aunque eso significara arriesgar su vida. La planificación de su regreso fue meticulosa. Con la ayuda de sus aliados, Demet obtuvo un pasaporte falso y se sometió a un cambio de imagen. Aprendió a hablar el dialecto local y memorizó una nueva historia personal. Se infiltró en Turquía haciéndose pasar por una empresaria extranjera interesada en invertir en el país. Una vez en Turquía, Demet se puso en contacto con Ali y con sus antiguos compañeros de lucha. Juntos formaron un equipo clandestino dispuesto a exponer la corrupción del gobierno. Ali, con su conocimiento del terreno y sus contactos en los medios de comunicación, se encargó de recopilar información y de difundirla a través de las redes sociales y de plataformas online. Demet, con su experiencia legal, se encargó de analizar la información y de preparar las denuncias formales ante las instancias internacionales. La tarea era extremadamente peligrosa. El gobierno turco había intensificado la vigilancia y la represión contra los opositores. Agentes de inteligencia seguían cada uno de sus movimientos. Corría el riesgo de ser descubierta y encarcelada en cualquier momento.
A pesar del peligro, Demet y sus aliados no se rindieron. Trabajaron incansablemente día y noche para recopilar pruebas de la corrupción del gobierno. Descubrieron cuentas bancarias secretas en paraísos fiscales, contratos fraudulentos con empresas fantasmas, sobornos a funcionarios públicos y desvíos de fondos destinados a programas sociales. La información que recopilaron era explosiva. Si se hacía pública, podía provocar la caída del gobierno. Demet y sus aliados decidieron filtrarla a los medios de comunicación internacionales y a las organizaciones de derechos humanos. La respuesta del gobierno fue inmediata y brutal. Ali fue arrestado y torturado. Demet logró escapar y esconderse. Pero sabía que no podía permanecer oculta por mucho tiempo. Tenía que encontrar una manera de liberar a Ali y de exponer la verdad ante el mundo. Entonces Demet, con la ayuda de un grupo de hackers activistas, lanzó un ataque cibernético masivo contra los servidores del gobierno turco. Robaron miles de documentos confidenciales y los publicaron en Internet. La corrupción del gobierno quedó expuesta a la vista de todos. La reacción de la población fue inmediata. Miles de personas salieron a las calles a protestar contra el gobierno. Exigían la renuncia del presidente y el fin de la impunidad. La situación se volvió insostenible para el gobierno. Demet, desde su escondite, seguía movilizando a la población a través de las redes sociales. Su valentía y su determinación inspiraban a miles de personas a unirse a la lucha por la justicia y la libertad. El final de la historia de Demet, como les dije antes, queda abierto a la interpretación. Quizás logra liberar a Ali y derrocar al gobierno corrupto. Quizás es encarcelada o incluso asesinada. Pero su legado, su lucha por la justicia y la libertad, permanecerá para siempre en la memoria de su país. Y esa gente linda es la historia de Demet, una historia de valentía, de sacrificio y de esperanza. Una historia que nos recuerda que nunca debemos rendirnos ante la injusticia, por muy poderosa que sea. Ahora sí, cuéntenme qué les pareció esta versión ampliada de la historia. ¿Les gustó conocer más detalles sobre la vida de Demet y su lucha? ¿Qué personaje les inspiró más? Dejen sus comentarios abajo. Recuerden, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchas gracias por todo, gente linda. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso.